Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. El día de hoy nos encontramos con Camilo Mendieta, el fundador de Titso, una web app que ayuda a las empresas a manejar la gestión, el cumplimiento y el monitoreo de las empresas, de los recursos humanos, para maximizar las métricas de productividad. Bienvenido, Camilo. Gracias, Matis. Quisiéramos conocer tu historia y misión para desarrollar a Titso. Bueno, nosotros comenzamos hace unos 2-3 años más o menos. Hemos venido trabajando en temas de desarrollo de productos digitales en diferentes empresas y empezamos obviamente como todos, siendo empleados de alguna empresa, ayudando a la creación de diferentes productos, y a partir de eso pues nos empezamos a dar cuenta que podíamos hacer cosas, que nosotros también podíamos crear. Entonces a partir de esa situación buscamos alternativas y una persona cercana nos pidió una solución específica para un tema de recursos humanos en temas de gestión de asistencia. Okay. Y estuvimos desarrollando, digamos, esa solución específica para ellos. A través de ese desarrollo específico y que era como un side project dentro de lo que es pues trabajar en una empresa, para nosotros era como lo que estaba adicional después del trabajo que teníamos que realizar. Ahí empezamos a visualizar que realmente existía un problema muy importante para las empresas y era el manejo del personal. Lo que tú estabas comentando, para nosotros se define en términos de productividad, ampliar opciones de productividad para las empresas. Lo traducimos también en datos para que las empresas puedan tomar mejores decisiones y lo llamamos más que todo, más allá de un tema de calendarización o horarios para los empleados y asistencia, nos gusta llamarlo más un tema de gestión de tiempos productivos. Okay. Es ayudarle a las empresas a organizar sus tiempos productivos y generar un sistema productivo con sus empleados. Okay. ¿Y quiénes son tus clientes? ¿Empresas grandes, pequeñas, medianas o no? Sí, las empresas han variado. Nosotros empezamos enfocándonos mucho en temas del sector Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías. ¿Qué nos interesaba de ese sector? Nos interesa empresas que tengan más de 20 empleados. ¿Por qué? Porque menos de eso son fácilmente reemplazables con menos empleados, por ejemplo con un Excel, con un Sheet, con ese tipo de herramientas. Pero a medida que se va complejizando la administración del personal, ya esas herramientas empiezan a carecer de opciones que a las empresas pues les puedan dar alternativas reales de administración y de gestión. Entonces ahí es donde nosotros entramos y proveemos esa solución, una digitalización del proceso de administración y gestión de personal. Pero adicionalmente a eso empezamos a visualizar que no solamente era el tema del Horeca, sino que estaba el retail, estaba la industria, estaba por ejemplo peluquerías, supermercados, industrias, por ejemplo, farmacéuticas, de inyección de plásticos. Hemos estado visualizando, entrando, colocando el producto para que lo puedan probar. Queremos entrar al tema de salud, donde puedan, por ejemplo, gestionar y administrar los tiempos de enfermeras, del personal de servicio, de los mismos médicos. ¿Sí? Obviamente, entre más grande la empresa, pues hay una necesidad mucho más sofisticada. Claro. ¿Sí? Entonces también hemos transcurrido un poco en ese vaivén de requerimientos de empresas grandes versus requerimientos un poco más contenidos o más precisos o más específicos que se puede tener dentro de una compañía pequeña. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos estamos enfocando? Para no irnos muy lejos, es en pymes específicamente, en pequeñas y medianas,
en más grandes de 20 empleados y estamos llegando a la más grande de 300 empleados. Entre 20 y 300 empleados. Sí, porque y de cualquier industria hoy en día. Hemos encontrado que en realidad, más allá de cualquier industria, son empresas que tienen personal que tiene que estar rotando en diferentes turnos. ¿Sí? O personal, personal que está en diferentes puestos de trabajo, en diferentes horarios, y no se sabe en qué momento están o no están, o si no están, o por qué no están, o en qué momento llegan, o en qué momento no llegan, y esa es una coordinación que hay que empezar a visualizar. Adicionalmente, pues, o sea, nosotros vemos, o esto inicia en ese requerimiento desde algo muy simple que es el control. Enfocarse en el control, y ahí es algo que culturalmente acá pues es como muy arraigado, en el sentido que el control es como que lo que nosotros vemos normal, pero para nosotros el control es simplemente un input. El control es la entrada de información que tenemos nosotros para brindarle a las empresas gestión. Entonces nosotros nos enfocamos más en temas de gestión, apoyándonos en el control, que el control para nosotros es alimentación de data, y a partir de esa data poder entregar información de gestión, KPIs, reportes que puedan ayudar a la toma de decisiones, que es donde más nos interesa entrar, y sobre todo pues también brindar y romper ese paradigma de que tenemos actualmente de ser como tan rígidos hacia el control, enfocarnos en temas de gestión para humanizar la relación, para también que no sean solamente, o sea, las personas no son datos, las personas son personas, ¿sí? Y lo que pasa es que a través de los datos vamos a entender sus comportamientos. Entonces, a través de eso es que queremos impactar a las empresas, rompiendo ese paradigma del control. Para mejorar como el tiempo. Sí, lo que sucede es que al no optimizar esos tiempos productivos, las empresas tienen unas dificultades específicas que son, por ejemplo, dificultades en temas de servicio, dificultades en temas de producción. Tienen otras dificultades, y es que el ausentismo y la rotación generan unos costos bien importantes que pueden ir desde un 50% a un 180% del valor anual de un colaborador. Eso se traduce más o menos que un colaborador de salario mínimo, si yo lo roto, o mejor dicho, si se me pierde, son 18 o 20 millones de pesos que tendría que estar asumiendo la empresa. Ahora, son costos que no es que la empresa los saque y los ponga ahí y los gastó, sino que se van depreciando en diferentes elementos, en diferentes actividades, entre tiempo, servicio, ventas, capacitaciones, dotación. Entonces hay una gran cantidad de cosas que se pueden empezar a cuantificar, y ahí es donde yo creo que también a las empresas les ha faltado un poco como de curiosidad, porque al final viven con esto, o conviven, como nosotros lo llamamos. No se cualifica ni tampoco se cuantifica. Obviamente, entre más grande la empresa, pues hay más modelos de control y pues se enfocan más en temas donde se pueda tener eso. ¿Nosotros qué queremos? Ayudar a la parte de recursos humanos a que tenga argumentos, pero ayudarme también a la parte operativa a que tenga gestión. Entonces, es unir esas dos partes y colocar al colaborador en el centro. Ese colaborador que sea la parte fundamental pues para humanizar esta relación. ¿Y cómo que es la industria, digamos, del software, digamos, de la gestión de recursos humanos? ¿Cómo es la industria, el sector ahorita en Colombia o en Latinoamérica? Bueno, ¿cómo se está comportando? Es bien interesante porque, como todo emprendedor, cuando uno inicia todas estas cosas, uno cree que es el único, que tiene la idea del $1.000.000, que nadie se le ha ocurrido, porque nosotros planificamos y visualizamos, o tenemos incluso una visión más allá de incluso de lo que te estoy contando. Es una visión un poco más grande y más amplia, enfocada a poder introducir diferentes características que nos permitan movernos distinto.
Sin embargo, a medida que fuimos evolucionando y empujándonos un poco hacia realmente encontrar el mercado, nichos, competencias, visualizamos diferentes cosas. Primero, en Colombia el enfoque está más dado hacia el control. Pues, la gente llegó, no llegó, cuánto vale que llegue, cuánto vale que no llegue, pero ya, hasta ahí es lo que importa. Por otro lado, hay empresas que se enfocan más hacia el tema de bienestar o crecimiento de personal o clima laboral. ¿Sí? Entonces están como que separadas, no hay algo que de pronto las junte en el sentido de que uno puede tener datos de control, pero enfocado en que las personas también pueden crecer, o por qué no están fallando, o por qué, digamos, a nivel de clima laboral puede estar afectando este tema del ausentismo y la rotación. Exactamente. Entonces, porque el ausentismo es como el inicio de esa semilla que empieza a generar, que germinen rotaciones. Claro. Y las rotaciones, pues, la idea es que no sean masivas, ¿no? O que tengamos un nivel de rotación muy bajo, pero porque la rotación también es normal, ¿sí? Es un tema casi que natural, en el sentido de que las cosas se equilibran en quién se queda y quién se va, pero pues sí es importante pues que se tenga ese balance. Entonces ahí encontramos que en Colombia están esos como que separados, como que abierto en el sentido de o controlas que lleguen o te enfocas en su bienestar, pero la parte de bienestar está muy enfocada y muy guiada hacia temas de perfiles un poco más administrativos, más grandes, donde nos interesa más bien que esté formado, que esté contento, que esté feliz, que tenga otro clima. Pero a nivel operativo no es tan así. A nivel operativo lo que juzgan más que todo, y sin irme en contra de las empresas, porque al final pues es un costo de producción, ¿sí? Entonces ellos tienen que administrar y optimizar esos procesos. Sin embargo, esa parte operativa pues sí se deja un poco de lado en función de su bienestar, más allá de que le pagamos el salario y tenemos salud, pensión y le pagamos lo que dice por ley. No, yo creo y creemos fundamentalmente nosotros que esas personas pueden tener otros niveles de bienestar que pueden estar asociados obviamente a otros argumentos que no son, digamos, los que un administrativo tiene para ser feliz. Ellos tienen otras cosas que pueden ser importantes. Entonces, eso es lo que vimos. Entonces, al empezar a ver esta situación, también empezamos a visualizar, bueno, ¿qué hay en el mundo? Porque no es solamente Colombia. Nosotros queremos ir a otras partes del mundo y hemos encontrado empresas bien interesantes. Por ejemplo, en Chile hay una empresa muy interesante que se llama Book, que ellos iniciaron con temas de nómina. Y me parece muy interesante porque a nivel de asistencia, si tú solo te enfocas en asistencia, pues estás mirando quién está. Si solo miras bienestar, pues estás viendo otro punto de vista del recurso humano, pero aquí en la mitad pues está también nómina. Entonces esta empresa empieza a decir, bueno, yo puedo a través de la asistencia generar resultados de nómina y puedo empezar a visualizar temas de bienestar. Entonces ya empieza a haber empresas o desarrollos que sí están visualizando un poco más sistémica la situación. Eso a nivel, digamos, de Latinoamérica es una de las más representativas que hemos encontrado. Las demás, que es donde incluso tenemos algunas referencias a las cuales nosotros queremos también apuntar y llegar a ser, porque no solamente hacen cosas interesantes, sino se comunican de manera importante, se comunican de una manera directa y bien chévere en función de educar a lo del empresariado, sino que también tienen unos niveles pues obviamente de ingresos y de inversiones muy importantes, como es Homebase, que hace poco recibió $70 millones en inversión, haciendo una aplicación enfocada en el tema de gestión de turnos. Ellos son gestión de turnos para compañías y se enfocan directamente más o menos en los mismos sectores: retail, healthcare, ¿cuál es otro? Bueno, en sectores muy similares a los que nosotros estamos enfocados, pero en Estados Unidos. Y obviamente
una de las barreras, digamos, de todo este enredo que te acabo de comentar, se llama legislación laboral. Entonces, la legislación laboral está definida, pues, obviamente por cada región o cada país, exactamente. Entonces, si visualizamos el tema de asistencia y de gestión de, digamos, de crecimiento personal, pues ahí no hay tanta situación, pero cuando ya metemos nómina, ahí ya hay una regulación específica que tiene que ver con temas de derecho laboral. Entonces, estas empresas que hemos visto en Estados Unidos, Inglaterra, Europa y específicamente en España, pues tienen unas condiciones específicas hacia, pues obviamente, sus regímenes laborales de cada región. Entonces eso también los aleja un poco, del mercado en función del lenguaje, o sea, del idioma, y en función de legislación. Sin embargo, hay una cosa bien interesante con lo que vemos en Estados Unidos, y es obviamente que ellos tienen un proceso laboral a través de horas de trabajo. ¿No? ¿Sí? Ellos trabajan por horas. Nuestra aplicación ya está enfocada en que podamos empezar a visualizar que aquí podamos contratar por horas. Ahora, lo que hay que empezar a visualizar también es que podamos respetar los derechos laborales que tiene esa persona. Entonces, que eso ya es otro proceso, pero digamos nosotros creemos que hacia allá tendremos que ir en algún momento. No sabemos cómo bien, ni cuándo, ni cómo será, pero sí creemos que incluso mucha gente que trabaja ya en freelance trabaja casi que por horas. No es algo loco, simplemente que obviamente pues es mucho más estable tener un contrato establecido, pero yo creo que esa legislación también podría enfocarse a ayudar a que este proceso también de formalización y de inclusión, de evitar temas de rotación también pudiera ampliarse, o por lo menos incluso mejorar económicamente la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque incluso en nuestra aplicación nosotros vemos una posibilidad muy importante, y es ¿qué pasaría? Es algo que nos pensamos, que nos preguntamos, es ¿qué pasaría si nosotros tenemos varias empresas con diferentes grupos de personas que están obviamente trabajando en sus empresas? Pero, ¿qué pasaría si una persona de acá tiene tiempo y experiencia en algo similar a esta empresa de acá y le puede prestar un servicio de horas extra a esta porque alguien falló? ¿Sí? Entonces nosotros vemos casi como una gran comunidad. Un intercambio de personal. Exactamente, donde podamos empezar a cubrir esos espacios de ausentismo a través de las posibilidades económicas de personas que tienen disponibilidad de tiempo. Eso sí es muy interesante. ¿Sí? Entonces, y obviamente pues a nivel operativo, ¿no? Esto podría volverse una red. Es algo, por eso te digo que nosotros tenemos una visión. Hay varias cosas que se podría desarrollar a partir de la información. Exactamente. Sí, claro. ¿Sí? Inclusive, pues obviamente cuando nosotros hablamos de data, no es solamente la data que te puede permitir a ti como empresario poder, digamos, optimizar un proceso. Como empresarios, la búsqueda de la optimización productiva pues es casi que un mantra, ¿no? Cada vez uno monta un negocio y buscas que sus procesos puedan mejorar para poder generar mejores márgenes y a través de esos márgenes crecer o contratar o invertir, etcétera. Bueno, ¿sí? Entonces, nuestra aplicación pues obviamente se enfoca en un proceso productivo. Entonces la idea es mejorar sistemas productivos, sistemas de productividad, sistemas competitivos. Sin embargo, aquí hay una cosa que también para nosotros es muy importante, y es que cuando nosotros llamamos humanizar la relación, es también darle conciencia al empresario, por ejemplo, de ver cuáles son sus niveles de inclusión que tiene en su empresa. Es decir, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos homosexuales, o sea, todo el aspecto sexual que pueda tener, por ejemplo. O que pueda empezar a decir cuál es la diferencia salarial o el promedio salariales entre unos y otros. ¿Sí? Incluso a nivel administrativo, que pueda definir cuáles son los balances de cargas que pueden estar teniendo unas personas con otras. O inclusión a nivel racial, enfocado en blancos, de color, de alguna etnia en específico. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros queremos
generar como una semilla de sensibilización. Obviamente no es para criticar al empresario, sino para que él empiece a tener conciencia. Yo creo que es un proceso educativo que tenemos que visualizar dentro, como nosotros lo vemos. Ok. Bueno, ¿y cómo se conforma tu equipo? ¿Quién es parte? ¿Qué trayectoria tienen? Bueno, nosotros nacimos muy pequeños, crecimos, nos volvimos a quitar y después volvimos a crecer. Hemos sido muy elásticos en este momento, incluso también por temas de pandemia, a nivel comercial, digamos, la pandemia sí nos afectó un poco porque pues todo el mundo, o sea, nadie invertía porque todo el mundo quería estar cerrado. Pero nosotros iniciamos con 2 desarrolladores, una diseñadora gráfica y yo que estaba, digamos, dirigiendo la parte de producto y llamémoslo un poco como la parte del proyecto. ¿Sí? Pero a partir de eso empezamos a visualizar también temas de incluir temas freelance para poder desarrollar más rápidamente la aplicación. Crecimos con diferentes equipos de desarrollo. Nosotros hemos sido siempre remotos. Entonces nosotros tenemos una cultura remota en la cual hemos tenido equipos locales, pero también hemos tenido equipos en Centroamérica, en Panamá. Incluso tuvimos a una persona que nos ayudó en las primeras versiones móviles en la India. Entonces, al final, para nosotros el tema del desarrollo es como parte de un medio, es el medio para materializar, pero lo que te acabo de contar de esas visiones o esos conceptos es lo que nosotros consideramos negocio. ¿Sí? El concepto es el negocio, el desarrollo es el medio que nos permite aterrizar eso. Después de eso, pues obviamente a niveles de flujo de caja, pues empezamos a visualizar dificultades, entonces nos redujimos y lo que entendimos también es, en un negocio lo más importante es el flujo de caja, entonces cuidemos el flujo de caja. ¿Cómo podemos cuidar el flujo de caja a nivel de equipo? Entonces, ¿qué es lo más costoso en este momento para nosotros? El desarrollo. Entonces, a nivel de desarrollo, lo que nosotros empezamos a visualizar fue crear una alianza estratégica con un laboratorio de desarrollo, que ellos están en Medellín, y ellos nos apoyan en todo el tema de infraestructura, o sea, todo lo que significa que la aplicación esté en la nube, exista, se pueda acceder, no se caiga, hayan usuarios y la gente pueda funcionar. También en temas de desarrollo específico a nivel backend y frontend. Y el diseño, pues nosotros ya lo teníamos construido y lo hemos tenido manejando para poder desarrollar. Adicionalmente a eso, se nos unió una chica que vive actualmente en Madrid. Ella es colombiana, bueno, colombo-francesa, ella es colombiana, pero ya se radicó en Francia, ahora está viviendo en Madrid. Y ella es una ingeniera industrial que hizo una especialización y unas maestrías en Francia sobre recursos humanos y gestión de proyectos enfocados en recursos humanos. Y trabajó como consultora en Francia para la implementación de proyectos de gestión de recursos humanos. Entonces ella lo que hace es también como ayudarnos a traducir esto que nosotros somos un poco más técnicos, más nerds, más ñoños, en temas de traduzcámoslo realmente en qué significa los recursos humanos. Y tengo una pregunta ahí con los de Medellín. ¿Qué tipo de contratos hicieron con ellos? ¿Qué les prometieron para que les ayuden a desarrollar? Nosotros trabajamos con ellos por proyecto, no es que sean socios de nosotros. ¿Pero les pagan? Sí, nosotros les pagamos. ¿Y ellos tienen una copia de toda la información o solo como de su parte? No, ellos lo que tienen, ellos tienen acceso es a desarrollo de la plataforma. ¿De todo el desarrollo o de una parte web del desarrollo? Pero lo que no tienen acceso, pues obviamente no tienen acceso a la información de las personas, de las empresas,
todo eso lo tenemos, digamos, cubierto dentro de... Pero sí está en Amazon Web Service. Tomar y copiar, por decir, si quisiera. No, nosotros tenemos un contrato de confidencialidad enfocado a que tenemos reserva de derechos. ¿Sí? Obviamente, a nivel de copyright, hay unas cosas que en desarrollo, por ejemplo, tú podrías crear un Uber. Sí. Y Uber no te puede decir nada. ¿Sí? Ellos podrían, en dado caso, hacerlo, pero a nivel conceptual o a nivel de, digamos, de relacionamiento o de visión que se tiene con el negocio, pues al final yo creo que les conviene más quedarse con nosotros generando este proyecto. Nosotros hemos querido buscar, digamos, de pronto meterlos para poder acelerar un poco más el tema del desarrollo, pero la idea ha sido más bien enfocarnos en probar mercado, probar nichos, y en función de eso, pues que nos pidan más cosas y empezar como a visualizar qué cedemos y qué no cedemos. Porque si podemos, digamos, costearlo de alguna manera, pues es una oportunidad también para digamos, retener equity, que después ese equity sí se puede visualizar, digamos, con otro tipo de inversionistas. Y también, ¿por qué te lo digo así? Porque el software nunca está terminado. Y la versión que tenemos ahorita es la tercera o cuarta versión de lo que tenemos. Así que si, dado el caso, pudiéramos llegar a entrar una persona que de pronto nos pudiera fondear de manera que pudiéramos acelerar diferentes procesos, podríamos incluso llegar a replicar la aplicación de otra manera. ¿Sí? Entonces, al final, el software, pues sí, es un libro que hemos escrito, pero lo podemos reescribir, lo podemos reeditar, lo podemos republicar, lo podemos hacer muchas cosas, y aquí lo interesante es poder visualizar y aterrizar cómo queremos impactar a las empresas. Y eso es lo que los demás no tienen. ¿Y cómo es el modelo de negocio de ustedes? Nosotros somos un modelo de negocio SaaS, por suscripción, software as a service, por suscripción, por volumen de usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes una empresa de 20 empleados, pues me pagas 20 usuarios. Tienes una empresa de 300 usuarios, me pagas por 300 usuarios. Es una mensualidad que nosotros también manejamos por convenios anuales. Si me haces un prepago del año, pues tienes un descuento por temas de valor presente. Entonces ahí vamos haciendo, digamos, como ese tipo de flujos. Pero la idea, obviamente, con esto es permitirle a la empresa consumir lo que ella necesita. Puede ser que tenga una empresa de 200 personas, pero el área que quiere, digamos, gestionar o probar o generar su piloto es de 20. Bueno, pues tienes acceso a tus usuarios, o son 35, entonces puede ir creciendo de manera elástica. ¿Sí? Por eso también estamos en Amazon Web Service, para poder crecer o decrecer en función del consumo, de lo que se necesita. Así es. ¿Y cómo es la rentabilidad por cliente que tiene? Me imagino que cambia por el tamaño también, pero más o menos una estimada rentabilidad que tiene por cliente, por empresa. Pues mira, obviamente aquí hay que mirar un poco el tema de mercado que tú hablas. Si nosotros estamos entre pymes, o sea, pequeñas y medianas, no nos vamos tan hacia las grandes, pues estamos viendo que tenemos más o menos un ingreso por cliente, no por usuario, por cliente, de alrededor entre 210,000 y 280,000 pesos. Eso es lo que tendríamos que tener, que más o menos se traducen entre 60 o 75, 80 dólares. Más o menos. ¿Qué porcentaje es más o menos del total? A eso voy. Porque el 95% de las empresas en Colombia pues son pequeñas y medianas. Entonces el grueso de nosotros está ahí, pero no tanto en el de los de 70 y 80 dólares. Nosotros estamos más enfocados en empresas que nos puedan dar por encima de los 150 a 200 dólares. ¿Sí?
Hay empresas que pueden estar dando 300 o 400. ¿Eso es mensual o anual? Eso es mensual. Son valores mensuales. Que sí, que lo que podemos es negociar que el año pues tenga un descuento, pero la suscripción es mensual por la cantidad. ¿Ese es el costo promedio o digamos la rentabilidad de eso es como digamos menos los gastos que tienes? Okay. ¿Sabes? Como, digamos, entonces tienes unos ingresos, me imagino que acabas de mencionar los ingresos que son 210,000 a 280,000, ¿cierto? Sí, pero entonces, digamos como para los, digamos para el grueso de lo de los usuarios y de, digamos, hablándolo en dólares, que se me hace un poco más sencillo, por ejemplo, de $80, en costos podemos quedar en unos 25, 30, $35 dependiendo libres el nivel de servicio que también se requiere con el usuario. Ahí también, digamos, entrar, digamos, a este tipo de situaciones o de conversaciones está atado a que nosotros queremos ampliar justamente eso. Por un lado, ampliar la base comercial, tanto en impacto como en personas hacia adentro y sobre todo en servicio. ¿Por qué? Porque pues, nosotros vemos una triada de generación de dinero que son el área de servicio al cliente, enfocado a retención, mantención, servicio directamente, en el área de cliente específicamente para conseguir nuevos clientes y el área de marketing como un foco de comunicación y educación. Entonces esa triada nosotros la vemos como la máquina que hace dinero. Por el otro lado está el backend, que es otra triada, que sería la parte de producto, la parte de QA, la parte de desarrollo, incluida infraestructura. Pero nosotros, o sea, los que estamos a este lado, nosotros solo generamos gastos. Nosotros somos un costo ahí, sí, claro. un peso, pero necesitamos ayudarle a este grupo a que genere. Entonces nosotros vemos esta situación así. Y aquí es donde nosotros queremos empezar, obviamente, a generar mayores, sobre todo, empezar a focalizar y también optimizar temas de costo de adquisición de clientes, que están más o menos entre $250 y $300 por cliente. Por cliente. ¿Y cuánto tiempo se queda en promedio? Nosotros tenemos un contrato mínimo de 6 meses. Ok. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué lo hacemos así? Justamente porque nosotros estamos visualizando unos costos de adquisición y a nivel de SaaS, pues cuando tú tienes un SaaS, lo que haces es invertir en un costo de adquisición para ese cliente y lo que vas haciendo es amortizando en función de la mensualidad que él va pagando. La teoría normal de los SaaS dice que uno debería tener, por lo menos recuperar eso a los 12 meses. Nosotros creemos que no, pues no tiene que ser así, porque no. O sea, puede ser diferente, puede ser que con un cliente podamos invertir más, con un cliente menos, en promedio es eso, pero la idea es que la curva no llegue a los 12, sino que llegue a los 6. Sí. Entonces nosotros queremos buscar, y nuestro foco siempre ha sido a nivel financiero, de que el costo de adquisición se cierre a los 6 meses. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Y que los otros 6 meses podamos utilizarlo para inversión en nuevas características, lo que sea, pero siempre buscarlo de esa manera. Ok, interesante. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor logro de Titzo y cómo fue la experiencia en ello? Bueno, nosotros hemos pasado muchas etapas. Yo creo que el mayor logro es romper inercia y romper también paradigmas propios de nosotros. ¿En qué sentido? Más allá de Titzo, como equipo es lo que ha cambiado la estructura. Sí, eso es lo que realmente ha hecho que se pueda romper lo que antes creíamos que no se podía. Eso es, creo que lo que más Titzo, más allá pues de que podamos impactar a una empresa, yo creo que internamente lo que nos ha podido dar es poder girar y romper ese paradigma de que nosotros veníamos trabajando pues en empresas. Cuando uno viene trabajando en empresas, pues es más sencillo
en el hecho de que pues, tú tienes tu puesto, tu rol, pero al mismo tiempo sabes o te dicen qué tienes que hacer, cuáles son tus metas, cuáles son tus cosas. Pero cuando hacemos esto, y sobre todo nosotros que hemos sido muy técnicos y muy del lado del producto, romper ese paradigma hacia dónde vamos, qué necesitamos, cómo logramos, cómo impactamos, cómo nos comunicamos, a quién le llegamos, cómo le llegamos, quién nos presenta, todo este tipo de cosas ha hecho que, digamos, nosotros tengamos incluso una nueva forma de expresarnos hacia el mundo que nos ha ayudado a ser mucho más flexibles y mucho más soft, en el sentido de que la idea de todo esto es generar la menor fricción posible con la gente para que pues encuentren en nosotros soluciones y oportunidades. Entonces creo que eso es lo que Titso ha hecho con nosotros, voltearnos la cabeza e incluso abrirnos la mente a más posibilidades, soñar con cosas como lo que hablamos ahorita, de poder tener una red de empresas que se puedan intercambiar colaboradores a través de las necesidades de ellos y de las empresas, hasta entender que cuando comentamos sobre el tema del desarrollo y la aplicación, que al final pues es algo técnico, la aplicación, encontramos que las empresas pues necesitan un acompañamiento mucho más allá de un simple software. Entonces hemos encontrado en la consultoría, en el entrenamiento, en webinars, posibilidades de comunicación con los clientes para educarlos, y eso también es un reto porque nos empuja a que si vamos a dar una charla de algo, pues tenemos que realmente o aprenderlo de manera masiva y fuertísima, y sobre todo aplicarlo para poder comentarlo. Entonces hemos encontrado también que a través de Titso hemos logrado cerrar otro tipo de negocios a nivel de consultoría en temas de transformación digital, porque ahí también es otra de las falencias que visualizamos y que nos estrellamos muchas veces también con Titso. El hecho de Titso, pues obviamente es un software que se tiene que adaptar a la parte de recursos humanos y a la parte operativa, pero la parte operativa y de recursos humanos están prestas o están factibles de adaptarse a un software. Realmente ellas creen que eso es lo que necesitan o lo están visualizando como una carga adicional. Entonces, esa perspectiva tenemos que nosotros empezar a suavizarla a través de consultorías en temas de agilismo. Nosotros ayudamos a las empresas también a que entiendan sus procesos de transformación, no desde el hardware, no desde la máquina, no desde lo duro, lo difícil, lo complicado, la herramienta. O sea, Titso no es la transformación digital. Eso es lo primero que les decimos. Titso es lo último que vamos a visualizar como transformación digital. Lo primero que vamos a empezar a visualizar como transformación digital es un acompañamiento sistémico en temas estratégicos, tácticos y culturales, para que podamos entender que la transformación digital es un camino donde visualizamos a la empresa como un vehículo de transformación, no como la herramienta que necesita ese vehículo. ¿Sí? Entonces, así también hemos logrado gestionar y mejorar la relación con los clientes, en el sentido de que la comunicación se ha vuelto más de educación, y al final lo que aplicamos es una herramienta que se llama TITS. Chévere, Camilo. Y bueno, ¿qué tipo de financiación están buscando y de cuánto estamos hablando? Bueno, nosotros, obviamente, nosotros tenemos 2 años. Yo no sé si esto todavía se llama SEED, Pre-SEED, no sé, creo que sí. Nosotros ya pasamos por los BFF. Ya digamos, hemos logrado tener un producto, hemos logrado poderlo comercializar, hemos logrado poderlo poner a prueba en el mercado, o con todo lo que representa, ¿no? Con aciertos y desaciertos, clientes que han estado contentos, clientes que no, pero digamos esa ha sido la experiencia. Y ahora lo que nosotros queremos buscar es una inversión que nos ayude en temas
de poder introducir temas de inteligencia artificial y ampliar los procesos de business intelligence para poder para poder entregar y facilitar sobre todo el proceso de gestión del personal, o sea, automatizarlo, buscar maneras de automatizarlo, apoyo a nivel de mentoría en función de que nos ayuden a crecer y llegar a mercados diferentes. Nosotros visualizamos mercados naturales como posibles entradas cercanas y rápidas que tienen a nivel cultural y, digamos, normativo similitudes, que podamos llegar ahí, y obviamente que nos ayuden a marcar, digamos, entrar en un mercado, por ejemplo, estadounidense sería fabuloso. ¿Sí? Que otra de las necesidades que tenemos es, como ya te dije, ampliar esa triada de generación de dinero, que esa triada de generación de dinero es un equipo comercial, una ampliación del tema del equipo de servicio y en temas de marketing, o por lo menos nosotros lo vemos como un inbound, para poder educar a la gente. Nosotros ya estamos haciendo algunas cosas, pero no tan pro, y queremos que realmente tenga un impacto sostenible. ¿Sí? Ya, digamos, eso es para lo que necesitaríamos, digamos, el tema del dinero. Otra cosa, cuando hablamos de introducir el tema de inteligencia artificial, eso va atado a que la aplicación también tiene una serie de características que se tienen que adicionar, tanto a nivel de usuario como a nivel de feature para la empresa. Son 3 o 4 características específicas en función de trasladar empleados, poder empezar a visualizar ese piloto de qué pasaría si una empresa se mueve de un lado, perdón, si un empleado se mueve de una empresa a otra. ¿Sí? Eso es algo que visualizamos. Entonces, y más o menos para eso estamos buscando $150,000. ¿Y cuál es el retorno esperado de esa inversión? Bueno, ahí es algo que sí nos interesaría, digamos, que se acercaran a nosotros y pudiéramos conversar directamente sobre lo que nosotros hemos venido haciendo, que nos vieran y nos conocieran y pudiéramos detallar a través de una evaluación un poco más precisa, porque esos $150,000 nosotros ¿de dónde los sacamos? De un presupuesto que visualizamos de visión de alcance de un roadmap. ¿Sí? Entonces, tal vez ahí estamos fallando porque no somos tan financieros en ese sentido. Sí, claro. Somos muy técnicos a nivel de producto. Entonces, los negocios son de confianza. Y no quiero decir que ellos tengan que confiar en mí, es al revés. Que yo pueda confiar en ellos, en que me puedan guiar un poco en el sentido de cómo podemos especificar este tipo de retornos y enfoques para poder determinar una evaluación o una necesidad específica de cómo podemos negociar. Y si viene un inversionista que de pronto esté desde el extranjero, ¿habría algún inconveniente de pronto que se conoce a través de una videollamada o algo así? No hay inconveniente. Incluso estas visiones, a ver, yo sigo en Twitter mucha gente americana, y ellos tienen una concepción de relacionamiento que siento que a nosotros nos falta. ¿Sí? Entonces ellos tienen una posibilidad y unas capacidades de a través de un tweet generar inversión de un lado a otro. A mí todavía no me cabe en la cabeza cómo lo hacen, pero lo hacen. Entonces, en ese sentido, ¿qué me gustaría de que, por ejemplo, pudiera ser un extranjero que me ayude a entender eso, que nos ayude a romper esos paradigmas que todavía tenemos y que nos ayude a visualizar las posibilidades más amplias de un mercado que de pronto nosotros estamos viendo que es grande? Son 250 millones de empleados que hay en toda Latinoamérica, ¿sí? Pero que podamos visualizar cómo podríamos traducirlo en opciones un poco más tangibles y reales en mercados como por ejemplo Estados Unidos o Europa. O incluso de pronto, ¿cómo lo veo? África tiene muchos países que están empezando a desarrollarse, muchas ciudades que se están empezando a industrializar,
y esto les cabría de perlas en función de que uno pudiera aterrizar conceptos similares, pues obviamente a sus idiosincrasias y necesidades propias de mercado, de empresa. ¿Cuál es como el ticket mínimo que dices que para que un inversionista podría entrar contigo? O con Titso. Ok, pues a ver, nosotros decimos 150 porque vemos un roadmap. Sí. De ese roadmap nosotros podemos visualizar o limitar algunas cosas y podríamos estar entre 110, 120 mil, ¿sí? Pero alguien, por decir, imagínate que hay 5 personas, 5 inversionistas que cada uno quiere entrar con $15,000, $20,000, o quieren un fondo que estaría invirtiendo a los 150 de una vez. No, yo no tengo problema con eso. Con ticket mínimo, que alguien está porque al final lo que nosotros buscamos es la materialización del roadmap y el aterrizaje, pues obviamente en un proceso comercial. Okay. ¿Sí? Entonces, esas figuras al final son más de trámite, como yo lo veo, es un tema más de trámite y si son varios, pues son diferentes puntos de vista. Obviamente es un tema más complejo de gestionar en función de opiniones y ya van a empezar a decir algunas cosas. Sin embargo, pues la idea es que esto es a través de un compromiso enfocado hacia la consecución de una visión, de un roadmap de producto enfocado a poder impactar ciertos elementos en la industria. Eso es básicamente. Entonces, si son 2 de 60 sí. o si es uno de 150, sí. Al final la idea es que si sean varios o sea uno, la concepción y la visión y sobre todo ese propósito que nosotros tenemos, pues lo podamos conservar, ¿sí? Más allá de la propiedad. La propiedad al final es lo mismo tener un productazo que no hemos logrado colocar en Estados Unidos a tener, por ejemplo, el 5 del 10% de un producto que está a nivel mundial. Entonces, ¿qué prefiero? Eso, claro. El segundo. Ok, gracias, Camilo. Digamos, ¿cómo aparece Titso en las redes sociales? Titso está como @TitsoApp. Ok. @TitsoApp, él está, así existe. En LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Ok. Chévere, tienen esos portales. Para finalizar, Camilo, ¿qué reflexión nos puedes dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento? Pues mira, yo he tenido la oportunidad de viajar, de conocer un poco más, digamos, de poder, es ¿cómo decirlo? He sido muy afortunado en el sentido de que he tenido la oportunidad de conocer diferentes culturas y diferentes lugares. Lugares, por ejemplo, que pueden estar unos puntos superiores a Colombia o unos puntos inferiores a Colombia o lugares muy superiores, ¿sí? Entonces, eso me ha ayudado a entender. Al principio me chocaba un poco pensando, o esta gente nos lleva mucho, o nosotros estamos muy atrasados. Y ese atrasados lo veía como una dificultad, como una barrera. Sin embargo, cuando hemos venido empezando a trabajar ya a desarrollar soluciones para empresas, lo que empezamos a visualizar es, esto no es un problema, esto realmente es un beneficio. O sea, que no estemos a ciertos niveles de países industrializados nos empuja a que pues lleguemos allá. Y por eso también, digamos, nuestro pitch se enfoca mucho en temas de productividad, porque nosotros vemos como un punto de mejora a nivel país, que la productividad crezca. ¿Sí? Entonces nosotros queremos impactar en ese tema productivo hacia las empresas. Entonces, si hay una dificultad de productividad a nivel país y hay personas que tienen la capacidad de mejorar ese nivel de productividad, pues ni siquiera hay que competir, hay que mostrarse. Y creo que ahí es donde están las posibilidades del país, en la capa, bueno, yo creo que en toda Latinoamérica, en las posibilidades de encontrar
personas o herramientas o servicios que puedan impactar de manera productiva la región. ¿Sí? No es necesario, sería, digamos, muy idealista pensar que porque hacemos esto entonces vamos a llegar a niveles de países industrializados, pero sí que seamos ese valor constante. Yo creo que más allá de generar picos de productividad, enfoque en poder establecer un crecimiento más sostenible en función de que podamos crecer realmente, porque al final eso va a impactar a otros. Y si nosotros ayudamos productivamente empresas, esas empresas van a impactar a sus colaboradores, los colaboradores van a tener más dinero, más posibilidades, van a tener una mejor vida y así mismo van a empezar a gastar con otras empresas que necesitan que también les compren. Entonces veo esto como un sistema, un modelo que se puede volver una gran bola de nieve en función de impacto. Entre mayor impacto, mayor crecimiento. Y sí creo, y lo repito y lo reafirmo, al principio considerábamos que esas dificultades que teníamos como país eran una barrera. En este momento visualizo esas barreras como son las oportunidades para ahí crear valor. Ok. Chévere, muchas gracias, Camilo. No, ustedes. Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos y esperen la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.